Repito, el libro de Efesios capítulo 6 y luego segunda de Corintios capítulo 2 y verso número 11. Cuando ustedes lo tengan me dicen amén, amado. Reza así la voz de Dios, grabada y escrita en páginas a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, verso 11 del libro de Efesios capítulo 6. Preste atención porque en estas tres pasadas semanas, de alguna manera sobrenatural, hemos roto, desglosado, explicado este mismo verso. Y vamos a continuar, amén. Y hay 4 puntos que vamos a resaltar en este día. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a volverlo a leer. Vestíos de toda la armadura de Dios. Primer punto, para que podáis. Segundo, estad firmes. Tercer punto, contra. Y cuarto punto, las acechanzas del diablo. Vamos a ir ahora, segundo libro de Corintios, capítulo 2 y verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ayúdame a orar, por favor, y a elevar nuestro clamor ante el trono de la gracia. Padre, gracias, porque sé que estás aquí, no tengo la menor duda. Te quiero dar la más cordial bienvenida, Espíritu Santo, a este lugar. Amigo mío, ministra hoy, habla hoy, trata de manera sobrenatural y dame la capacidad y la sapiencia para poder desarrollar esta temática de esta serie que por las pasadas 4 semanas hemos estado desarrollando, desglosando, explicando a favor de este pueblo y de los que nos van a estar viendo. Te pido que abra las ventanas de los cielos y derrames bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. A modo de un pequeño resumen, como siempre acostumbramos, para los que no llegaron el miércoles pasado. En la semana pasada, nosotros estuvimos hablando de cuán importante es nuestra oración y sobre todo la oración de intercesión. Mencionamos y dijimos que en el momento que nosotros dejemos de orar, es el momento cuando el diablo nos destruye. La oración es eficaz y es importante en la vida de cada uno de ustedes y de nosotros. Y recuerde lo que le expliqué. La oración y la intercesión es parte de la armadura del creyente. En esta serie hemos estado hablando de todos los puntos de cuán importante es tener la armadura de Dios sobre nosotros. Y dijimos la semana pasada que la oración es sumamente importante. En el Evangelio de Mateo 26:41 dijimos que la Biblia dice que Jesús dijo: orad y velad para que no entréis en ¿qué? En tentación. También mencionamos sobre la parábola de Lucas 18, verso 1, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y explicamos y dijimos de manera concreta y clara que las necesidades Dios las utiliza para obligarnos a orar. Pues así somos. Muchas veces no oramos o no buscamos a Dios cuando todo nos va bien. Pero a la vez que pasamos por ciertas necesidades, son las necesidades las que nos obligan
a nosotros orar y buscar a Dios. Explicamos y dijimos en forma de pregunta cómo nosotros podemos ponernos esa armadura de Dios. Y hablamos claramente de que esa armadura, conforme al Salmo 91 verso 1, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y explicamos diciendo que la armadura de Dios se pone cuando nosotros decidimos habitar y estar en su bendita y exclusiva presencia. Dijimos también que por medio de la oración nosotros podemos aplicar la sangre como lo hizo Moisés, como le fue mandado en el capítulo 12 verso 21 del libro de la partida, el libro de Éxodos. Dijimos también que por medio de la oración Job sacrificaba a Dios animales para que los hijos tuviesen cobertura y protección. Y dije que esto fue una de las cosas primarias que el diablo le arrebató a Job para quitarle de esa manera la cobertura y la protección. Y dijimos que sin derramamiento de sangre jamás pudiese existir el perdón de los pecados y mucho menos la protección de esa sangre que dio en el antiguo pacto y todavía lo puede dar. Hoy, en la temática y en esta serie, vamos a basarnos en el libro de Efesios 6:11 y sobre todo en 2 de Corintios 2:11. Y en especial vamos a hablar del yelmo. Vamos a hablar de cuán importante es proteger nuestra mente, ponernos ese casco del que hemos hablado tantas veces. Pablo nos indica las razones por las que la armadura de Dios es tan importante para la vida de cada uno de los que estamos aquí. A su vez nos dice con quién es que nosotros peleamos. Sabemos que es nuestro adversario el diablo. Cuando buscamos en el libro de Efesios, el capítulo 6 y verso 11, la Biblia dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Tenemos que entender contra quién es nuestra lucha. Tenemos que comprender contra quién es nuestra batalla. Es imposible ir al campo enemigo sin conocer con quién se va a pelear. Lamentablemente, por creo que casi 3 años, Rusia invadió a esta nación que todo el mundo conoce, ha escuchado, ha visto. Pero es imposible que ellos peleen en contra de alguien que no conocen. Ellos tienen que saber quién es el oponente, quién es el adversario o quién es el diablo. La iglesia tiene que conocer con quién va a pelear y qué tipo de armamento necesita para poderle hacer frente a toda altimaña del diablo. Y hoy, exclusivamente en el día de hoy, vamos a hablar de la importancia de comprender estas maquinaciones y de cubrir y proteger nuestra mentalidad. Voy a explicarlo nuevamente. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Diga conmigo: toda. Ahora Pablo utiliza esta expresión para que podáis. Diga conmigo: podáis. Voy a desmembrar, a romper y explicar estos 4 puntos que a principio de esta lectura les hablé. Yo quiero que usted apunte y que se fije bien en la expresión para que podáis. Estas palabras hacen eco a la palabra griega dunamis. Escuche bien: para que podáis hacen eco a las palabras griegas dunamis. Apúntelo, que literalmente significa fuerza,
capacidad o poder. Lo que quiere decir que esta frase podría traducirse de la manera más precisa, y es la manera en que la voy a leer en este momento. Pablo dice: para que tengáis una fuerza increíble, explosiva o dinámica. O sea, que cuando Pablo utiliza esta palabra dunamis, lo que está queriendo decir es que cuando nos equipamos con toda, no alguna, con toda la armadura de Dios, tenemos a nuestra disposición toda la fuerza explosiva y dinámica de Dios a favor nuestro. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en el día de hoy? Alguien que diga conmigo: wow. Ahora, este poder es tan fuerte que nos capacita a cada uno de nosotros. Amén. Nos da la fuerza y la capacidad por primera vez de perseguir a nuestro enemigo el diablo, y de más bien no ser perseguidos por él. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabía usted que quizás usted no podrá escribir, no sabrá hablar, no sabrá expresarse, no sabrá predicar, enseñar, cantar o lo que sea? Pero cuando ese dunamis de Dios viene a nuestras vidas, nos capacita con esa explosión tan increíble que nos da la facultad de nosotros pararnos en un altar y predicar con denuedo, de cantar en un altar y hacerlo con un poder explosivo. Aleluya, porque no es del que corre ni del que quiera, sino del que Dios tenga misericordia. Hay gente que no tienen un doctorado, una maestría, un bachillerato, pero son gente que se pusieron en las manos exclusivas de Dios y tienen el dunamis de Dios en su vida. Tienen una capacidad tan extraordinaria y tan explosiva que cuando habla se revientan los cielos, que cuando enseña explotan los demonios, que cuando cantan se sacuden los cielos. ¿Por qué? Porque es la capacidad de Dios, el dunamis de Dios, que nos ha capacitado para enseñar. Dígale al que está a su lado: abróchate los cinturones, que hay turbulencia en el día de hoy. Vamos primero a darle lectura ahora al libro de Mateo, capítulo 11. El Evangelio de Mateo, capítulo 11. Presta atención porque se va a leer en tres porciones diferentes. Primero se va a dar lectura, en la Reina Valera 1960. Luego la traducción en la lengua actual. Y por último en la nueva traducción viviente. Antes de que nuestra hermana lo lea, yo quiero que usted entienda que hemos recibido esa capacidad de parte de Dios para que nosotros nos convertamos en gente agresiva en Dios. Que no andemos agüitados ahí, todo apagado, todo cabizbajo. Que aprendamos a orar, hermano. Peleamos contra un enemigo llamado el diablo, que no quiere soltar las propiedades o pertenencias que son nuestras. Por ende, nosotros tenemos que hacer la guerra. Tenemos que aprender a pelear. Tenemos que aprender a arrebatarle al diablo lo que es nuestro. No es decir cuando tú quieras, por favor, no. Es que me vas a dar lo que es mío y es ya. Como dirían algunos, ahorita sí, me lo da, pero ya. Alguien que lo diga conmigo: me lo das, pero ya. Ahora. No es mañana, no es pasado. Y Dios nos está mandando a que nosotros nos convirtamos en cristianos de poder explosivos en Dios. Que nos paremos firmes contra toda acechanza del diablo y aprendamos a decirle a Satanás: lo que es mío y no es tuyo. Quita tus manos asquerosas de mis hijos, tus manos asquerosas de mi familia, tus manos asquerosas de mi salud, y me da lo que es mío. Démosle lectura ahora, por favor. Mateos 11, verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Nos vamos a preparar ahora para leerlo la traducción en la lengua actual. Qué poderosa
son estas traducciones. Pero mire lo que dice aquí. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, o sea, hasta hoy, esto aplica hasta el siglo XXI. El reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los valientes. ¿Sabes qué dice alguna traducción? Los salvajes. ¿Habrá algún salvaje en esta casa? Allá aquí hay una. ¿Habrá algún salvaje en esta casa? Cambiemos nuestra oración común. Bendice a papá, bendice a Juana, bendice a Petra, bendice a Pancho. Aleluya. Intercedamos pero con autoridad. Diablo, hoy te vas de mi casa. Demonio, hoy suelta a mis hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a darle lectura. Traducción en la lengua actual. Y escuche lo que se va a estar leyendo y poniendo ahí. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza. Diablo, sufre y reviéntate, porque por más guerra que nos haga, el evangelio seguirá avanzando. Por más puertas que el diablo trate de cerrar, el reino de Dios seguirá avanzando. Y aquí dice en la traducción en la lengua actual: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Aleluya, lo crea usted o no, hay gente que quiere que esta iglesia se cierre, pero no se va a cerrar nunca. Vamos a seguir avanzando a pesar de la fuerza que el diablo nos acababa. Abasama Kima, siento poder de Dios. Mire lo que continúa diciendo. Solo la gente violenta y decidida logra formar parte de él. Se lo traduzco a la versión Rivera. Si usted no es valiente y si usted no se decide hoy, no se vista que no va. Solamente los que se deciden, solamente los que son valientes, aleluya, solamente los que se paran firme contra el diablo, se ponen el yelmo de la salvación y no permiten que ninguna palabra de diabólica penetre aquí en la mente. Cada vez que el diablo te diga estás enfermo, te va a morir, reviéntate Satanás que yo no me muero. Cada vez que el diablo te diga no has pagado la luz, te la van a cortar, seguiré adorando a Dios con luz o sin luz. Cada vez que el diablo te susurre a la mente y te diga mira cómo están tus hijos, tú profesas que amas a Dios, tú profesas de que Dios tiene poder y cada vez están más sucumbidos o sucumbidos en el pecado. Diablo, ellos están en las manos de Dios y yo seguiré adorando al Dios de los cielos. Vamos, no haga guaje. Habrá alguien que grite en esta casa. Mira que está a su lado y dígale conviértete en un salvaje. Dile conviértete en una salvaje. Pero eso no es en contra de tu hermano, es que te convierte un salvaje en las tinieblas, que el diablo sufra, que se reviente. Aleluya, que tú arrebates a Satanás lo que Dios te dio, lo que es tuyo. ¿Cuántos alaban a Dios en el día de hoy? Su nombre, su nombre. Mire, escuche lo que le voy a hablar. Vamos a leerlo ahora en la última traducción, nueva traducción viviente. Y mire la gran diferencia y cómo le explica para que usted oiga lo poderoso que es. Adelante. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Aleluya. Con o sin guerra
vamos para adelante. Por eso es que Jesús dijo, cuando le dijo a Pedro: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Cordero de Jesucristo. Podrá venir el ataque, va a venir el dardo, va a venir la guerra, pero como yo tengo el yelmo de la salvación, aunque el diablo envíe su flecha, en mi mente está protegida. Mi mente tiene la cobertura de Dios, y yo creeré que Dios lo va a hacer de nuevo. Yo creeré que Dios me va a restaurar de nuevo. Yo creeré que Dios me va a sanar de nuevo. Yo creeré que Dios me va a libertar de nuevo. Yo voy a creer que Dios no ha cambiado y que su brazo no se ha cortado. Alábalo si puedes. Su nombre. Aprende a ser valiente. Aprende a decidirte a pelear y a no detenerte. Aprende a decidirte a guerrear y a no rendirte. Pero recuerde, esto solamente lo va a lograr la gente decidida, la gente que está dispuesta a luchar y a pelear, porque como tienen la armadura de Dios, están ready para hacerle frente a cualquier acechanza y cualquier ataque del diablo. Hay gente que se detiene porque fulano no lo saludó, porque Prensejo no lo visitó, porque fulanita no le envió un texto. Por eso se retienen en el camino, porque el diablo le bombardea la mente. Pero cuando tenemos el yelmo de la salvación, aunque el diablo envíe flechas encendidas, no van a penetrar a mi mente. No van a penetrar a mi mente, porque yo tengo la protección de Dios, y todo lo que es diabólico yo no lo recibo. Por eso fue que Pablo dijo: pensar en todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo justo. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Deja de estar pensando en cucarachas y deja de estar pensando en pajaritos preñados. Alabado sea Dios para siempre. Mete a tu mente la palabra, mete a tu mente los textos bíblicos. Yo me voy a levantar de esta, yo voy a vencer de esta. Dios me va a restaurar. Abasama y talabasoja. Siento poder de Dios en la casa. Habrá alguien que se atreva a alabar a Dios. Déselo fuerte, fuerte, que es para Él. Vuelvo a explicar: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis. Ya expliqué la definición para que podáis, lo que significa. Ahora vamos a la palabra estar firmes, para que podáis estar firmes. La expresión estar firmes viene del original griego y se pronuncia stenai, S-T-E-N-A-I, stenai. Y esta palabra significa literalmente mantenerse de pies. Mantenerse de pies. Me empuja, pero me mantengo de pie. Me voy a tambalear, pero me mantengo de pie. Podrán doblarse mis rodillas, pero me mantengo de pie. Aleluya, stanai. Pablo dice: para que podáis estar firme. O sea, no hay firmeza, no hay pie firme si no nos ponemos la armadura de Dios. Creyente que se retiene no se puso la armadura. Creyente que deja de congregarse no tiene la armadura. Creyente que deja de orar no se ha puesto la armadura. Cuando el creyente tiene la armadura de Dios, puede estar firme contra toda acechanza del diablo, contra todo ataque del diablo. Yo quiero que usted entienda que nosotros no podemos vencer si no nos ponemos la armadura. Perdone la expresión, voy a usar una expresión bien puertorriqueña, pero en Puerto Rico acostumbramos decir, cuando alguien está hablando mal, me resbala lo que dice. Diga que está a tu lado: me resbala lo que dice. Pues mira, eso pasa cuando yo tengo la armadura,
Pero cuando no la tengo, eso va a penetrar a la mente, baja al corazón y termina destruyéndote. Pero cuando tú te pones esa armadura, sobre todo el yelmo, escuchen lo que escuchen, hablen lo que hablen, o el diablo los dardos que te envíe, tú te vas a mantener firme haciéndole la guerra a los demonios. Te van a criticar, te van a señalar, te van a juzgar, te van a condenar, pero tú te vas a mantener firme creyéndole, porque tú tienes el yelmo de la salvación. Aleluya. Mire, es que el diablo nunca va a criticar a alguien que no esté haciendo nada. Usted se da de cuenta, Satanás nunca le va a caer a pedra a un árbol que no tiene fruto. Los perros nunca van a ladrar si no escuchan o ven a alguien. Si te están ladrando es porque estás caminando. Así que no te detengas, sigue para adelante, no te rindas. Siempre va a hablar quien menos puede. Si tú te pones el yelmo de la salvación, usted podrá decir: estoy untado con aceite para que tome resbale. Alábalo. Si es que te atreven es para ahora. A su nombre. Hácelo fuerte que para él. Stenai, que literalmente significa mantenerse en pies. En estos versos bíblicos, Pablo usa esta palabra griega, stenai, para referirse al soldado romano que estaba firme y rígido, con los hombros echados hacia atrás. Oiga bien, con los hombros echados hacia atrás y la cabeza erguida. Esto representaba la imagen de un soldado que estaba orgulloso, un soldado que no tenía de qué avergonzarse, un soldado que estaba confiado y no derrotado. Los que caminan así cabizbajos son soldados derrotados, pero los que tienen los hombros hacia atrás y miran hacia el frente son soldados orgullosos. Aleluya. Y no del orgullo que se lleva el diablo a uno, sino del orgullo del que dicen: estoy firme porque Él me ha sostenido. Estoy firme porque Él me ha dado la fuerza. Estoy firme porque Dios me ha dado la victoria. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios en esta hora? A su nombre. Su nombre. Esta palabra stenai nos refleja una vez más el aspecto que nosotros tenemos en Dios cuando tenemos la armadura puesta. Esta armadura nos coloca siempre en una posición de victoria. O sea, si nosotros tenemos esa armadura, tenemos que entender que pese a las circunstancias vamos a seguir en victoria. No podemos rendirnos, no podemos detenernos por nada. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que aprender a luchar, no importando las vicisitudes que vengan. Va a venir guerra. Usted no se da de cuenta cuán difícil es esto, que antes en el mundo, en la calle, alguien te hacía algo, pues tú lo resolvías, peleabas, le hacías frente a lo que sea. Pero hoy día el diablo le hace la guerra a 2 o 3 y aquellos jaquetones y guapos de antes se agüitan y se apagan todo. Y le dejan que el diablo haga con ellos lo que quiera. Pero cuando en realidad tú estás dispuesto a pelear y tú estás dispuesto a guerrear, tú no te vas a rendir por nada ni por nadie. ¿Cuántos alaban la gloria del Dios Todopoderoso en el día de hoy? ¿Por qué? Porque tienes el yelmo de la salvación. Y como yelmo, tú no vas a permitir que ningún pensamiento que el diablo te envía, que no es de Dios, usted lo reciba. Porque si lo recibe, el diablo termina destruyendo su vida. Por favor, recordemos esto y apliquemos lo que le voy a decir en este día. El campo de batalla más importante es nuestra mente. En otras palabras, lo que básicamente hoy yo le quiero decir con lo que le acabo de mencionar es que la guerra espiritual es una cuestión mental. ¿Oyó? Tenemos que ganarlas aquí. Pero vuelvo y reitero, no se gana si no se pone la armadura. Si no se tiene la armadura de Dios, entonces el diablo termina acabando con nuestras vidas porque no nos pusimos
el yelmo de la salvación. Por eso es que nosotros debemos siempre de cuidar nuestra mente. Porque si lo hacemos, realmente levantaremos un cerco o una muralla de protección en nuestras vidas. Si la mayoría de nosotros entendiéramos que aquí está todo. Oiga, y lo voy a explicar ahorita, hasta las enfermedades están aquí. Porque todo empieza por un pequeño síntoma que el diablo te hace sentir, que te pone en la mente, te diagnostica el mismo y usted empieza a creérselo. Yo nunca olvido un testimonio de una persona que en realidad tenía cáncer. Por alguna razón, cuando le van a dar el diagnóstico a la persona que estaba enferma, muchísimos años de esto, se equivocaron. Y el diagnóstico que le dieron al que estaba enfermo era que no tenía cáncer y que estaba sano. Y el resultado del que tenía cáncer se lo dio a otro. ¿Sabe lo que pasó? El que estaba enfermo se murió. El que estaba sano se murió. Pero el que estaba enfermo siguió vivo. Aquí. Porque la batalla empieza aquí. Y nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios que si Él dijo que Él estaría con vosotros todos los días de la vida, nosotros no podemos creerle a Satanás que nos diga: estás solo, nadie te llama. ¿Quién está contigo en el momento más difícil? Y todo eso empieza aquí. O cualquier síntoma, empieza Satanás a bombardear tu mente. Y cuando no te pones la armadura, el yelmo de la salvación, de la mente baja el corazón y del corazón baja la boca. Y cuando usted confiesa las cosas, el proverbista llamado Salomón en su sapiencia dijo que el poder de la lengua, escúcheme bien, de la vida está en la lengua. Y muchas veces nosotros mismos declaramos nuestra propia condenación. Aprendamos a hablar vida. Usted ve a su hijo arrastrado, serás el hombre de Dios que jamás el mundo ha visto. Usted ve a su esposa rebelde o rebelde, no lo llame como lo que quizá es, llámalo como lo que tú quieres que sea. ¿Cuántos bendicen a Dios en el día de hoy? A su nombre. Un aplauso al Señor, pero que se oiga fuerte. Voy a darle lectura nuevamente a este verso que Pablo utiliza en Efesios capítulo 6. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis, ya lo expliqué, estar firmes, ya lo expliqué. Ahora vamos a la palabra contra. Diga conmigo: contra. Entonces Pablo dice: contra las acechanzas del diablo. Esta palabra viene del griego contra, la palabra contra, y se pronuncia pros, P-R-O-S, pros, que significa posición de vanguardia o un encuentro cara a cara. Al Pablo utilizar estas palabras, se estaba refiriendo al soldado romano que miraba al enemigo, que miraba al enemigo directamente a los ojos, o sea, cara a cara. Si nos damos cuenta con lo que yo le acabo de hablar hoy, este soldado del que Pablo describió es un soldado que está firme, tiene los hombros hacia atrás, la cabeza erguida, y este soldado es audaz, osado, valiente, que mira firmemente a los ojos del adversario, del oponente, no tiene miedo alguno. Que no tiene que bajar la cabeza ante ningún tipo de adversidad, que mira a su oponente cara a cara. Ahora vamos a darle lectura a Santiago, por favor. El capítulo 4, verso 7 y verso 8, para que ustedes sepan y vean de qué manera nosotros podemos
resistir estas acechanzas del diablo. Adelante con la lectura, por favor, de Santiago capítulo 4, el verso 7 y el verso número 8. Y escuche bien, por favor, porque voy a explicar lo que se va a leer. Amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Muchas gracias, hijo. ¿Alguien aquí sabe? Hago la pregunta. ¿De qué manera el diablo se va? Resistiéndolo, no hay otra. Esta es la herramienta para usted poder vencer a Satanás, y esta es la resistencia. Ahora, es imposible resistirlo si no hay un sometimiento. Vamos ahora a Santiago nuevamente, capítulo 4, verso 7. Yo le voy a dar lectura porque quiero explicar 5 puntos aquí que están en este verso. Mire lo que dice: someteos pues a Dios. Apunte la palabra griega para someterse. Es la palabra que se pronuncia hupostazo. Hupostazo, que significa obedecer, estar sujeto o sumiso. O sea, cuando nosotros acatamos la palabra, la obedecemos, es de la única forma que nosotros vamos a poder resistir al diablo. Entonces Pablo dice: someteos pues a Dios. Yo le definí que la palabra griega para someterse es la palabra griega que se pronuncia hupostazo, que significa obediencia. ¿A quién? A Dios. Ahí está en el mismo texto bíblico. También se define como sujeto. ¿A quién? A Dios. Sumiso. ¿A quién? A Dios. Una persona sumisa es la persona que Dios le dice que haga algo y lo hace sin cuestionar. Es la persona que obedece a Dios. Solamente aquellos que son obedientes a Él y a su palabra serán los únicos que podrán resistir. Diga conmigo: resistir. Mire lo que significa y escuche lo que significa la palabra resistir. Primero se pronuncia absistemi, ANDSISTEMI, ansistemi, que significa parársele en contra, oponérsele o contradecirle. Diga conmigo: ajá. No, usted no lo entendió, yo se lo voy a explicar de nuevo. Resistir al diablo es parársele en contra, es oponérsele o es contradecirle. Solamente los que conocen, estamos hablando de la armadura de Dios, específicamente del yelmo, pero ahora le voy a aplicar la espada y le voy a aplicar el escudo. Quien conoce y tiene aplicado el armamento espiritual es el único que está firme para parársele en contra del diablo. Porque cada vez que el diablo le diga una cosa, él le va a contrarrestar con la palabra. Por eso fue que Jesús lo pudo vencer cuando el diablo vino a tentarlo. Jesús le dijo: escrito está, escrito está. Y cada vez que venga Satanás para tirarte un dardo a la mente, usted tiene que resistirle con la palabra. Páresele en contra, opóngasele, resístalo, aleluya, contradígale. Y una clave: cada vez que te hable, no te quedes callado. El diablo no lee tu mente, aleluya. Abra tu boca, abre tu boca y dile: diablo, no te creo, diablo, te reprendo, diablo, eso no es así, diablo, tú eres un mentiroso. Hay gente que escucha la voz de Satanás en su interior y se le quedan callados, y cuando la gente se le queda callada, el diablo lo que está pensando es: se lo está creyendo, aleluya. Pero cuando hay alguien que conoce la palabra, que tiene la espada, que tiene el yelmo, que tiene el escudo, va a decirle lo contrario a lo que el diablo le diga. Vamos, si lo va a alabar, alaba lo que se oiga. Su nombre, hermano. ¿Y sabe qué es lo más que me impresiona?
¿Sabe qué es lo más que a mí me impacta? Que el que se somete a Dios y le resiste, el diablo va a huir de él. Apunte la palabra huir, del griego se pronuncia feugo. Feugo, como fuego, feugo. ¿Sabe lo que significa esta palabra? Fugarse, esquivar o evitar. Qué pena que no le entendieron para que se pusiera de pie toda la iglesia. Cuando hay alguien que resiste a Satanás, él no va a querer chocar contigo. Cuando hay alguien que lo resiste en la palabra, él te va a esquivar. Tú vienes por un camino y él se va a ir por otro. Pero el diablo solamente sabe quién es el que se somete, quién es el que resiste. Y el diablo, la Biblia dice que huirá de vosotros. Alabado sea Dios. Déselo con ganas, que es para él. Y ahora Santiago dice: acercaos a Dios, que es la palabra griega que se pronuncia engizo, E-N-G-I-Z-O, engizo, y esto significa estar cerca, próximo o llegar. Acércate a Dios, vive para Él. Que yo te aseguro que el diablo se va, pero se va quienes lo resisten. Porque de la única forma que el diablo huye es cuando hay alguien que le resiste. Esa es la herramienta más poderosa, una de las más poderosas que Dios le ha dado a la iglesia, y es el resistir. Pero nadie puede hacerlo si no se somete a Dios. Si no hay un sometimiento, no hay una resistencia. Y cuando yo hablo de resistir, no estoy hablando de que el pecado está ahí y usted se va a quedar ahí, o yo digo, ajá. No estoy hablando de eso, porque si te queda ahí, te gana. Tiene que hacer como José, salir corriendo. Alábalo si puede. Yo estoy hablando de resistir en la palabra. Él te dice y tú le respondes. Él te habla y tú le contradices. Él te dice y tú vuelves y le hablas. Pero no le hables lo que tú crees, lo que tú piensas. No, lo que dice la escritura. Escrito está. Háblale la Biblia, háblale la palabra. Por eso es que tienes que ponerte toda la armadura de Dios, para que puedas resistir. Su nombre. Le voy a dar lectura de nuevo. Mire, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Ahora vamos a desglosar la palabra acechanza. Diga conmigo acechanza. Para entender el tema de la guerra espiritual. Escuche esto, porque esto quiero ponerlo en las redes. Esto que voy a mencionar quiero ponerlo en las redes. Para poder entender el tema de la guerra espiritual, tenemos que entender la palabra clave que se utiliza aquí: acechanza. Las dos palabras son maquinaciones y engaño. Escuche bien. Si queremos ganar la batalla que libramos, tenemos que entender estas tres cosas. Hoy solamente les voy a definir la palabra maquinación y engaño. No mencionaré tanto a profundidad la palabra acechanza, ya que en la serie pasada expliqué y desglosé, aunque al final voy a hablarla. Escúcheme bien lo que Pablo dice ahora en 2 de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Esta palabra maquinaciones corresponde a la palabra griega que se pronuncia noemata. Noemata. Y que se deriva de la palabra nous, no de nariz. Ajá. Y esta palabra griega significa mente o intelecto. Escuche, acechanza, mente o intelecto. Pero en la forma en que Pablo lo utilizó en este verso,
se está refiriendo a alguien que tiene la mente engañada. Por lo tanto, la palabra noemata denota la insidiosa y malévola trama del diablo para la mente humana. Cuando Satanás invade la mente, lo que hace es traer confusión. Cuando el diablo invade los pensamientos, lo que trae es confusión. Un expositor bíblico, y esta definición a mí me fascinó, porque un expositor bíblico definió esta palabra como un juego en la mente. Esto es uno de mis textos favoritos, que los menciono mucho, que Pablo utiliza diciendo: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoremos sus maquinaciones. La palabra maquinación literalmente se leería como juego en la mente. Que mucho le gusta jugar con nuestros pensamientos. Lo que podíamos deducir de esta palabra que hoy les menciono y que Pablo mencionó aquí fue: no ignoremos, fue lo que Pablo quiso decir, no ignoremos los juegos mentales a los que Satanás intenta someternos. Vamos a leer ahora 2 de Corintios 10:5, por favor. Le vamos a dar lectura al libro de 2 de Corintios capítulo 10 y verso 5, para luego explicar algo a profundidad, porque si usted se da cuenta, la mayoría de nosotros, sin darnos aún de cuenta, nos tiramos de rodillas a orar y la mente se va a viajar. Se mete en un campo a viajar y usted se ve haciendo otra cosa menos orando. O sea, el diablo aprovecha esos momentos para meterse y empezar a jugar con nuestros pensamientos. Cuando esto sucede, hermano, reprenda al diablo y llévelos cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Léalo, por favor. 2 Corintios 10, verso 5. Preste atención. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Léalo una vez más, por favor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Párale un momento ahí. Cuando Pablo dice derribando todo argumento, o sea, tirando abajo, argumento es pensamiento, tirando abajo todo pensamiento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, de lo que Dios te ha dicho, de lo que Dios te ha hablado, de su palabra. Dios nos manda a derribarlos, a echarlos abajo. Y luego, ¿qué dice ahí? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lleve cautivo todo pensamiento del diablo a la obediencia de Cristo. Hoy tuve que hacer eso mientras oraba en varias ocasiones. Te ato, pensamiento diabólico, te llevo a la obediencia de Jesucristo. Tenemos que tener ese poder para aprender a resistir a Satanás. La mente es un campo de batalla increíble. Si el diablo nos gana con la mente, gana todo. Por eso es que nosotros no podemos dejar de ponernos el casco o el yelmo de la protección. ¿Cuántos bendicen a Dios en el día de hoy? O sea, el diablo siempre intentará que nuestra mente, oiga lo que digo, sea un patio de recreaciones. Diga, ajá. Por ahí dice que mente desocupada está ahí el de Satanás. Pues es una realidad. Por eso tenemos que ocuparlo de la palabra, no de basuras, de la palabra. Él es un experto, hablándome en este día de Satanás, él es un experto jugando con nuestros pensamientos. Por eso es que tenemos que aprender nosotros a llevarlos cautivos a la obediencia de Jesucristo. Nuestro hermano acabó de leer la palabra de 2 de Corintios 10:5, donde dice derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Escúcheme bien, porque la expresión que Pablo utiliza aquí es cuando dice y llevando cautivo. Diga conmigo, cautivo. O sea, es la palabra griega que se pronuncia, escuche bien, aig malotizo. ¿Y qué dijo? Esta palabra significa prisionero de guerra.
Lleva ese pensamiento. Usted está en una guerra, usted está en un conflicto, en una batalla. Ese pensamiento llévelo cautivo al nombre del Señor, a que se someta a la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero tenemos que aprender a pelear, a guerrear, a no aceptar los pensamientos malignos que llegan a nuestra mente. Pelee en contra de ellos. Guerree en contra de ellos. Ya estamos casi concluyendo. La segunda palabra que le dije que le iba a explicar es la palabra engaño. El engaño tiene lugar cuando uno le cree las mentiras que el enemigo nos está diciendo. ¿Usted está entendiendo lo que le hablo? El engaño viene cuando uno le cree la mentira que el diablo te está diciendo. La persona que le creyó a Satanás, la patraña, pues quedó engañado, como fue en el caso de Eva. El diablo le habla, ella se lo cree y terminó siendo ¿qué? Engañada. Yo he aprendido, y escúcheme bien, usted con el diablo no habla, usted hable con Dios. A Satanás usted le resiste por medio de la palabra, como hizo Jesús. Hablar y resistir son dos cosas diferentes. Usted habla con amigos, usted resiste al diablo y a los demonios. Alábalo si te atreves, por favor, en el día de hoy. Aleluya. Aprenda no a platicar con la serpiente o con el diablo. Usted hable con Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en el día de hoy? Y resista al diablo y a los demonios que se levanten en contra suya. Tiene que aprender a resistir. ¿Tú no viste a fulano lo que me hizo? Resístale. Fulano llegó, pasó, me pasó por el lado, no me saludó. Y empieza el diablo a bombardear la mente. Pero entonces nosotros, en vez de ponerlos a resistirnos, empezamos a darle cabida, a tener una conversación con el diablo. Si tiene razón, viste qué malo. Mira qué hipócrita. Que mucha lengua habla, pero no se la aplica ahora. Que mucha espiritualidad, pero viste lo mal que me miró. Bueno, pues vaya usted, déle un ejemplo, salúdelo. Si no lo saludo, dale con el codo, dile, para ti fue eso. Para que se reviente el diablo y los demonios. Salude. A mí alguien en una ocasión me hizo daño. Hace casi 20 años atrás. Y estaba en la misma iglesia. Y no fue fácil. Pero yo llegué y llegaba para darle la mano y para decirle, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Aunque por dentro tenía ganas de comérmelo. Picarlo así en pedacitos y comérmelo uno a uno. Pero ¿qué evangelio entonces, hermanos, nosotros servimos? ¿A qué Dios servimos si a la hora de la verdad que nos aprietan una tuerca sacamos la bestia que tenemos por dentro? Dale con el codo, dile, te están hablando, no cierren los ojos ahora como que di que está en comunión. Ajá. Sí, se hacen espirituales ahí, cierran los ojos como que habla, Jehová habla, sí te está hablando. Su nombre. Pero esto, hermano, lo hacemos cuando aprendemos a resistir a Satanás. Y de la única forma que lo hacemos es cuando estamos en obediencia. Cuando nos sometemos a su palabra. Cuando no le damos cabida al diablo por cualquier basura que nos hable. Búsqueme por favor el Evangelio de Juan 8:44. Y preste atención a esto, por favor. Palabras casi finales. El Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Recuerde que estamos hablando ahora del engaño. O sea, el diablo puede tratar de engañarte, pero a poder hacerlo son dos cosas diferentes. Usted no puede dejar que el diablo lo engañe. Aprenda a cortar las cosas por raíz. Hablaba yo en estos días con alguien
Y le decía, mire, si hay algo que no te gusta, que no te agrada, que tú te confundes, que si lo dijo por mí, que si fue para mí, que ven y pregunte. No se vaya maquinando. Una vez mi pastor me dijo algo del altar, que no voy a decir lo que fue. Dijo algo del altar que yo me sentí aludido. Y yo le dije, pastor, ¿puedo hablar con usted? Me dijo, sí. Y me senté con él y le abrí mi corazón. Le dije, yo me sentí así, así, así. Me dijo, no, pues no fue por ti que lo dije. Y yo aclaré las cosas, porque las cosas son buenas que se aclaren, no que se vaya uno pensando y maquinando en pajaritos preñados, embarazados o como usted le llame, que dan hasta luz en el cerebro de uno y después lo tiene uno así, hasta migraña le da. Alábalo si te atreves, por favor. No hay pastilla que le quite ese ataque del diablo. Lo único que se le quita es cuando usted reprende a Satanás y le dice, no te voy a creer, te echo fuera. En el nombre de Jesús te resisto, te ato, fuera. Suéltame. Mire, apréndase a poner las manos, ministrese usted mismo. Sáquese cualquier gusaraña que tenga en el cerebro. Es bíblico, David lo dijo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turba dentro de mí? Se predicó al mismo. Si no hay alguien que te ponga la mano, póntela tú y reprende. Diga, ajá. Si quieres ver a alguien, párate en el espejo, vete tú mismo. Háblate. Estás atado, suéltate ahora. Vamos. Pero no puedes darle cabida al diablo. No puedes permitir que siga destruyendo tu vida. Y escucha lo que le digo, hermano. Porque si nosotros dejamos que el diablo nos engañe, que es el padre de toda mentira, nos va a destruir. Y eso no se lo podemos permitir. Adelante, por favor, hijo, con Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Alguien que es padre, ¿por qué es? Porque tiene hijos, pero engendró. Él es el padre de toda mentira. El diablo no tiene nada bueno que darte. No tiene nada bueno que ofrecerte. Satanás, el Señor los reprenda con todos los nombres feísimos que tiene. La Biblia dice que Jesús le dijo a los fariseos, le habló a los escribas y le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. O sea, ustedes me quieren matar a mí y dicen que son hijos de Dios. No, ustedes son hijos del diablo, porque el diablo es homicida desde el principio. Alabado sea Dios en esta hora. Y Dios dijo, le habló y le dijo, y no hay verdad en él, porque no hay verdad en lo absoluto en él. Cuando habla, mentira habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Por eso para mí es bien importante, hermano, que nosotros como creyentes aprendamos a hablar con honestidad y seamos sinceros. Y hablemos verdad entre nosotros. Por eso que yo caigo mal algunas veces, porque cuando a mí no me gusta algo, mis hijos salieron así. Cuando a mí no me gusta algo, yo lo digo. I don't like it. Ajá. Porque yo no voy a hablar con mentiras. No me gustó. Se acabó, no me gustó. Y Jesús le dice a ellos, cuando el diablo habla, de suyo habla. O sea, él se inventa las cosas. Hay gente que son tan mentirosas que hasta ellos se lo creen cuando lo dicen. Sí, ellos, por ejemplo, ¿y cómo tú estás? No, pues bien, muchacho, estaba orando. Sí,
una vida de adoración profunda. Y quizás la esposa que está al lado lo mira como que, orando cuándo y dónde y con quién. Pero mienten tanto y están tan acostumbrados. En Puerto Rico decimos que se creen ese paquete. Esa mentira se la creen. Hablemos verdad. Y la Biblia nos manda a hablar verdad unos a otros. Si yo te voy a vender un carro a ti, el carro yo sé que está dañado, yo te tengo que decir, mira, el carro tiene esto y lo otro, porque es que soy hijo de Dios, no soy un sinvergüenza. Si usted lo quiere alabar, alábelo, si no haga guaje. Aleluya, pero los hijos de Dios no hablan con engaño, no hablan mentira, hablan la verdad. ¿Cuántos alaban a Dios? Diga, ajá. Mire, yo alquilé un carro en estos días. El domingo me fui, tenía una reunión con el comité ejecutivo. Alquilé un carro. Ese día no pude dormir. A las 2 de la mañana me levanté. A las 6 de la mañana salí para Houston. Y cuando abro, no sé, algo que abrí, vi unas gafas. Y la verdad es que pues yo las puedo tomar para mí porque no hay nadie. O sea, se le quedaron y pues quien lo limpió no se dio de cuenta. Yo me di cuenta, las agarré. Wow, qué lindas están. Mira, y aquí no tienes ninguna, qué bendición. Hace años no tiene unas. Mire, hermano, yo la puse en el asiento. Me fui, me envolví en la alabanza, en la adoración. Cuando llegué a dar el carro, fui a devolverlo, entregué la llave y le dije, this is not mine, I found it in the car. Oh, thank you, sir. Yes, my God, I need to talk. Tengo que hablar la verdad, es que tengo que hacerlo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Tengo que hablar la verdad. Aprendamos a ser gente sincera, gente honesta. Bendito sea el nombre de Dios. Que mucho hay que aprender y no darle cabida al diablo. Entonces dejamos que Satanás nos engañe y nos creemos cualquier altimaña del demonio y del infierno. Aleluya. Para darle un pequeño repaso y ya concluir. Número 1, en primer lugar, la palabra acechanza, método, que fue lo que hablé la semana pasada, nos revela que el diablo opera con o a través de una carretera, o básicamente por un camino. ¿Cuál camino? Ese camino es nuestra mente. 2, en segundo lugar, la palabra maquinaciones, noemata, revela hacia dónde se dirige esa avenida. ¿Dónde? La mente. Una vez que ese camino está pavimentado, el enemigo empezará a viajar atacando nuestra mente, emociones, y es ahí donde empezará a confundirnos con cualquier creencia falsa. Y por último, aleluya, es el engaño. Ya esto ocurre cuando la persona abraza la mentira que el diablo le ha dicho. Empuja al que está a tu lado, pellízcalo, es más, si quiere muérdelo, pero dile, no te dejes engañar. Dile, no te dejes engañar, no dejes que el diablo te engañe. Gloria a Dios que Iván nada más me entendió. No dejes que el diablo te engañe. Yo no sé cuál es tu batalla, yo no sé cuál es tu guerra, yo no sé qué tú estás peleando, pero no le creas las patrañas al diablo. Créele a Dios. Empuja al que está a tu lado, dile, créele a Dios. Dile, créele a Dios. Recuerde, primero viene el pensamiento, segundo viene la duda, tercero baja el corazón, cuarto se confiesa. Por eso es que el diablo atacó a Job, porque Job mismo dijo, lo que tanto temí, eso me ocurrió. Porque un día el diablo le tiró en la mente y le dijo, ¿y qué si un día pierdes todo? Entonces Job lo creyó y abrió la boca, y Job dijo, aleluya, en algún momento tendré que perder todo. Y allá fue cuando el diablo se metió. No le creas los engaños y patrañas del diablo. Aleluya, tu hijo está bien, tu hija está bien, tu esposo está bien, tu esposa, acabanza mía, tu esposa está bien, todo está bien.
diablo me sigue engañando y bombardeando la mente. Ay, qué feo soy. Ay, qué fea soy. Ay, qué gorda estoy. Ay, qué flaco estoy. Llama lo que te dé la gana, pero yo sé que mi Redentor vive. ¡Alábalo! Cuando tú le crees, porque Él no puede hablar verdad, porque Él es padre de toda mentira. Por eso tú sabes todas las veces que el diablo me ha dicho: estás gordo, y yo no se lo creo. No me escucharon, no me escucharon. No, ay, bendito Dios. Están dormidos en esta noche. Usted sabe todas las veces que Él me ha dicho, pero no se lo creo. Cada vez que me paro en el espejo le digo: yo estoy flaco, yo estoy flaco, yo voy a rebajar, yo voy a ver la soja. Habrá alguien que se atreva a levantar la mano y alabar a Dios. Lo último, que lo he dicho predicando y lo voy a decir hoy antes de concluir. En una ocasión había una mujer anciana que todo el mundo era consejera a la iglesia. Todos llegaban a donde ella y le decían a la anciana: ay, me duele el riñón. La anciana le decía: eso es mentira del diablo, no le crean. Llegaba otra: ay, mi hogar se está destruyendo. Eso es mentira del diablo, no le creas. Padre de toda mentira. Pero un día se enfermó ella. Y cuando ella se enfermó, ella le dijo a las que estaban allí y aconsejaba: ay, me duele aquí. Y las que ella le daba consejo le dijeron: el diablo es un mentiroso, no le creas. Pero la ancianita le dijo: pero en esta ocasión no está mintiendo. Se me durmieron. Ellos no dejen que le pase a estos muchachos. Va a tener que subirle el sueldo. Alábalo si es que puede, por favor. Habrá alguien que me está entendiendo. El diablo miente hoy, mintió en el pasado y seguirá mintiendo. Ponte de pie, ponte de pie. Él es padre de toda mentira. Levante esa mano, haga ruido. Se mueve el poder de Dios. Hay presencia de Dios paseándose. Hay presencia de Dios moviéndose. La gloria de Dios está en la casa. 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 Mira el que está a su lado y dígale: de esta vamos a salir. Dile: de esta vamos a salir. Dile: de esta vamos a salir. Yo estoy leyendo el libro de Job y en su momento voy a predicar de él. Pero hay algo que a mí me conmueve, que en la prueba de Job, Job casi muriéndose en pedazos, él decía: yo sé que mis ojos lo verán y del polvo me levantará. Yo sé que mi Redentor vive. ¡Wow! ¡Hurra, basoja! Ahí está moviéndose. Déjalo que te toque. Déjalo que te llene. Yes. Yes. No importa. Yo le creo. Debo un minuto y ya termino. Pero hoy aplica lo que te hablé. Créele solo a Dios, no al diablo. Si Dios te habló que te iba a usar, Él te va a usar. Si Dios te dijo que te iba a levantar, Él te va a levantar. Tu trabajo no es cuándo y cómo, Él lo va a hacer. Si Dios te dijo: hija, verás mi gloria, te voy a sanar. Ay, Dios mío, míralo, ahí está. Se metió, se metió, se metió. Dios lo va a hacer.
hermano de esta iglesia y me voy a reservar su nombre, pero llorando me decía: pastor, yo no veo el día que mi hija vuelva a la iglesia. Y yo le dije: va a volver, lo vas a ver, y Dios va a restaurar su familia también. Ay, Dios mío, se metió. Poder de Dios me toca, poder de Dios me toca. ¡Fuego! Termino. ¿Sabes por qué el diablo logra tanto? Porque nosotros se lo permitimos. Porque muchas veces le creemos más a Satanás que lo que Dios dijo. Y en esta iglesia han habido palabras proféticas, mensajes tras mensajes, que Dios va a traer a la familia, que Dios va a restaurar los matrimonios, que Dios va a sanar a los enfermos. Usted tiene que arreguindarse de esa promesa como Jacob hizo. No dude, Dios lo va a hacer, Dios lo va a traer. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero Él lo va a hacer. Ay, Dios mío, tengo ganas de correr en esta casa, tengo ganas de correr en esta casa. Se metió Dios, se me llama Saba, te quema, te quema, se quema. Ay, Dios mío, mira lo que se está quemando ese. Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo. Métele fuego, métele fuego, métele poder. Mira, yo voy a decir algo. Usted sabe cuán real es Dios. Y yo, mira, pendiente a grabar ese muchacho que está ahí. A Jonathan, tómale a Jonathan. Ya, grábalo. Usted sabe cuán real es Dios. Que Jonathan llegaba aquí, más allá que acá. Ahora quiere estar aquí y no quiere estar allá. Mira, Brian, que no quería saber de Dios. Ay, Dios mío, se me dio. Guacabasada, fuego, fuego, fuego. La informa y en chata. Tu hija vuelve. Tu hija vuelve. Cananagua sotataineno. Yo no sé cuánto sienten potencia, pero hay tsunami que ha caído en la casa. Míralo. Hay gente que están desanimados porque les da la gana. Hay gente que están caídos porque les da la gana. Si Dios te dijo lo que iba a hacer, ¿por qué le cree al diablo? ¿Por qué te piensas que Dios no puede hacerlo? Dios lo va a hacer, pero tienes que creerlo, tienes que resistirlo. Dios mío, cayó la explosión, míralo. Mira, yo los voy a mandar a hacer algo loco. Si no es pareja, no. Pero si no, pegue espalda con espalda, vamos. Hombre con hombre y mujer con mujer. Y si es pareja puede unirse, vamos. Pegue espalda con espalda, vamos, hágalo. Haga, sea obediente y no cuestione. Ponga espalda con espalda, vamos. Vamos. Espalda con espalda. Pendiente, muchacha. Eso es, espalda con espalda. Míreme a mí ahora. El que está allá va a ser como que está defendiendo tu espalda, pero el
otro va a hacer lo mismo. Vamos, defiéndase, defiéndase. Vamos, pelee, vamos, pelee. Dile, te voy a ayudar, no te voy a criticar, te voy a ayudar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ay, Dios mío, se me vio el estruendo. Olvídate si se cae, no te preocupes, se me dio Dios. Jonathan, toma este fuego que te doy en el nombre de Jesús. Ahí está, sacúdelo, sacúdelo, tócalo, tócalo, tócalo. Tengo el casco, no importa lo que el diablo me diga, yo le creo a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. A su nombre, a su nombre. Nos fuimos del aire, nos fuimos. Un aplauso al Señor, pero que se oiga. Chequina está siendo visitado por Dios.